Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante, porque ahí podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, en el enlace de relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7, martes, jueves y viernes, nos podéis escuchar. Nunca se me olvida mandar un abrazo y un agradecimiento a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de todos esos países. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante, principal del programa, que son las colaboradoras. Hoy está con nosotros Lidia Ortiz, que es canalizadora y coach espiritual y acompaña a otras personas en procesos de transformación. Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Santi? Muy bien, buenas tardes. Noemí Galván, que es naturópata evolutiva enfocada en gestión del estrés y crecimiento personal. Noemí, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer aquí estar con vosotros. Y Sonia Endrillo, que es terapeuta psicológica y mentora. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Fantástica. Pues si estamos todos fantásticos y estamos preparados, vamos a empezar con el tema que se las trae, ¿no? Y es sobre el miedo. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Y cuando decimos esto, para que la gente que nos esté escuchando nos entienda, Noemí, ¿a qué nos referimos? ¿Qué te viene a la mente cuando decimos esto? Bueno, pues puede ser algo muy sencillo, como simplemente el miedo a estar aquí y mostrarme, ¿no?, ante otras personas nuevas, ante un público oyente que no me conoce, que yo no conozco. Para mí esto es una experiencia nueva para mí y también tengo miedo, ¿por qué no reconocerlo, no? Reconocerlo creo que es el primer paso para afrontarlo. Eso implica que porque sienta temor, sienta nervios, sienta esa sensación, ¿no?, de que como que puedes estar bloqueado, significa que ya no puedes hacer nada, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Al revés. Vale, sí, lo veo, ¿qué me muestra ese miedo, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Y en base a eso lanzarme a ello, ¿no? Que no te limite, porque al final nos dejamos muchas cosas por hacer, por esa sensación. Pues yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Lidia, ¿a qué te suena a ti esto? Pues bueno, es un temazo dentro del mundo del coaching, o sea que es como muy habitual. Y normalmente el miedo trae de la mano la pereza. El miedo escondido y el miedo que no tenemos identificado me recuerda a la pereza y a la procrastinación. Entonces, muchas veces el miedo es muy sutil y, como decía Noemí, te imposibilita, te bloquea, te frena. Así que es un temazo porque todos tenemos, hay diferentes grados de miedo y bueno, también el gran maestro que es el miedo para aprender y evolucionar, porque esconde miedos que son retos. Tal cual, ¿no, Lidia? Además, hoy vamos a comentar con la gente, a compartir con la gente que no se trata de no sentir miedo o no tenerlos, ¿no? Como tú bien has dicho, todos lo tenemos. Quien diga que no tiene miedo, pues para mí está fantaseando o está ejerciendo de fantasma, ¿no? No es así porque todos lo tenemos. Aquí la idea es qué vas a hacer con ellos, pero muy interesante. Sonia, ¿a qué te suena esto de si tienes miedo, hazlo con miedo? A ver, para mí es muy transitado, porque yo antes de dedicarme a esto he tenido 7 vidas y me dedicaba a una profesión muy normal, que es lanzamiento de cuchillos, tiro con rifle, ballesta y cuchillos de fuego, lo normal que hace todo el mundo. Como comprenderás, tenerme que enfrentar a estas situaciones que son el miedo era constante y diario, y más cuando a lo largo de varios años de trayectoria tuve como 3 cuchilladas y un disparo. Tenerte que enfrentar además cuando ha surgido ya un incidente, una probabilidad de algo que es tu gran miedo, y que tengas al día siguiente que tú decides volverte a poner en la tabla de los cuchillos superando ese incidente, porque hay que entender que son momentos puntuales que los queremos hacer un todo, pero que en probabilidad las veces que te ha pasado con las que no te ha pasado es menor. Entonces, el ser capaz, el yo haber sido capaz de transitarlo diariamente, de haber conseguido tener el control mental, de ser más fuerte que lo que quería hacer mi mente conmigo, me ha dado la oportunidad de aprender que detrás de tu gran miedo está tu mayor bendición, y que las lecciones más bonitas y las experiencias más, aunque hayan sido duras o feas en un principio, las más impactantes emocionalmente y a nivel de crecimiento, han estado detrás de una gran sacudida de miedo que gracias a Dios siempre he podido superar y he encontrado técnicas para ello. Claro, pero como estás diciendo, cuando lo usamos como herramienta para crecer,
¿Cuál es el problema del ser humano? Que se ancla en el miedo, que permite que le bloquee a muchos niveles, ¿no? Pero no sé por qué tengo la sensación, Sonia, que tú no tenías tanto miedo cuando te ponías ahí enfrente de los cuchillos. No sé, tengo la sensación. No, Digo sí, que te sí, dan sí. más miedo a otras cosas. No, sí, a mí todo. Mira, si por tener miedo le tenemos a todo. Yo la primera vez que me puse en los cuchillos, como a mí no me pasa nada normal, soy yo no era la chica de los cuchillos, yo era, como te he dicho, tengo muchas vidas, ¿no? Yo era la jefa de ballet de una coreografía, de un espectáculo, y venía el espectáculo visual que era el lanzacuchillos con su partner. Y en unas fiestas en un pueblo de Teruel, escucha, jamás se me olvidará, a la chica le atravesó el hombro de lado a lado. Yo estaba detrás de bailarina y claro, the show must go on, o sea, tiene que continuar el show. Me dio tiempo a hacerle, a echarle una cerveza por el brazo porque fue lo que se me ocurrió, menos mal que no me dio por otra cosa, hacerle un torniquete con la funda del rifle y salir en su lugar. Escucha, Sonia, pues la próxima vez no se le eches encima, mejor dásela que le funcionará mejor. Pero bueno, ahora seguimos con eso, muy interesante. Ahora, Lidia, ¿cuáles son los miedos más comunes y por los cuales muchas veces nos quedamos sin experimentar cosas en la vida? Un miedo que sea de los más comunes. A ver, todos los miedos que el ser humano asocia a espacios de vulnerabilidad son los que más nos bloquean. Entonces, cualquier entorno donde nos sentamos vulnerables a nivel afectivo o sobre todo como en evidencia, hay mucho miedo a sentirnos tontos. Este es un gran miedo. Como ¿Al el miedo ridículo? a hacer el ridículo, sí. Y luego hay mucho miedo al abandono y al rechazo. Para mí son como los tres miedos y al final el miedo a sentir tonto o sentirnos como en ridículo, si rascas un poco más profundo, siempre esconde miedo al rechazo, al abandono por mostrar quién somos. Entonces es miedo a dejarnos ser y a mostrárselo al mundo. Para mí es como el básico principal. Pues yo creo que es uno de los principales, ¿no? Noemí, ¿algún miedo de los que con los cuales trabajamos y sufrimos mucho? Yo creo que por mi experiencia ha sido el miedo a la incertidumbre, al no saber, ¿no? Ese miedo a quedarte hablando mal y pronto en bragas, ¿no? No saber qué va a pasar, no saber, o sea, tener la sensación de falta de control. Creo que es uno de los miedos pues que incluso creo que todos hemos experimentado con todos estos 2 años que hemos vivido también de pandemia, ¿no? Entre comillas. Entonces ese miedo a la falta de control creo que es el que a mí más me ha impactado, ¿no? Que con esa falta de control es de donde viene también un aprendizaje bastante importante, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que controlamos, ¿no? O sea, si entras ya en ese tipo de reflexiones, te lleva a un lugar completamente diferente, ¿no? Que es que no tenemos casi control de nada. Entonces eso te libera, te hace ver las cosas desde otro lugar. Pues has tocado otro miedo que cuidado con él, ¿no? Que es a la falta de control. Lo más curioso o lo más irónico es que realmente no controlamos nada, ¿no? Solo tenemos la ilusión de lo que lo controlamos. Por eso es curioso que se tenga tanto miedo a eso. Sonia, ¿algún miedo importante que tenga el ser humano normalmente, aparte de los que han dicho Noemí y Lidia? Yo lo resumiría en dos, básicamente conductuales, cualquier cosa que sea salirse de su zona de confort, cualquier cosa. Lo que sea un hábito, lo que tú controles, lo que tú conozcas, bien, todo lo que se salga de ahí, salirse de zona de confort, miedo conductual. Y miedo emocional, yo diría que cualquier herida, por ejemplo, una de las tipificaciones son las 5 heridas, traición, abandono, humillación, cualquiera de tus heridas, enfrentarte a ellas es el siguiente miedo y por lo tanto vives con máscaras y con rechazos para que nadie te la toque y cualquier cosa que se acerque es pánico. Más o menos creo que se resumen ahí todas las que hay. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? La cosa es que es un campo tan amplio de los miedos que podríamos pasarnos todo el programa diciendo miedos, ¿no? Al fracaso, a lo que decía Lidia, ¿no? A la muerte. ¿Cuánta miedo a la muerte, por favor? Que yo, cuando vemos ese tema en los talleres, yo les pregunto, ¿quién tiene miedo a la muerte? Ya sabes, ¿no? Todo el mundo levanta la mano. Digo, vale, ¿quién ha estado muerto? Digo, entonces, ¿a qué tenemos miedo? Si no sabemos qué viene después, ¿no? Si a lo mejor lo más jodido es esto, y lo que viene después es lo mejor de todo. Entonces, miedos hay muchísimos. Ahora, Lidia, ¿por qué es tan importante trabajar esta emoción? ¿Por qué es tan importante que no se nos salga de madre el miedo? Porque puede ser un catalizador de movimiento y acción en
realidad. Dentro del mundo del paradigma del coaching hay una parte muy importante que es, y lo que le hace destacar de otras herramientas, que es la fase de acción, y es enfocar la acción como pequeños retos que poco a poco van desmontando ese gran miedo, ese gran monstruo gigante. Entonces, para mí la clave es primero conocerlo bien, conocer las entrañas de realmente qué es lo que nos da miedo, para irlo desfragmentando en trocitos pequeñitos a los que ir afrontando poco a poco, haciendo fuerza. Pues creo que es así, ¿no? Noemí, misma pregunta. ¿Por qué es tan importante controlarlo o canalizarlo, transmutarlo, como lo quieras llamar? Bueno, para mí el miedo es como la incapacidad, ¿no? de traspasar una puerta que está cerrada, ¿no? O sea, nunca te vas a mover de ese lugar si dejas que ese miedo te domine, ¿no? Nunca vas a poder ver otra forma de vivir, otra forma de relacionarte con el mundo, o conocer a otras personas, hacer otras cosas distintas. Entonces, esa incapacidad de movimiento para mí es lo que prima aquí, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer cuando uno es consciente de ello? Porque mucha gente se cree que no tiene miedo a nada. Y ahí creo que hay que diferenciar. Está el miedo consciente, que somos reales de que está ahí, que nos damos cuenta, pero luego hay otros miedos que no somos capaces de percibir. Entonces, si no eres capaz de moverte, de hacer un movimiento ahí, tampoco vas a poder tener la posibilidad de encontrar a personas que te ayuden también a traspasar ese miedo, ¿no? Entonces es como el pez que se muerde la cola. Para mí es un tema importante. No me acuerdo de la pregunta, pero me he liado aquí a hablar. No importa, no te preocupes. No sé si la he contestado, la verdad. Noemí, no te preocupes, que los oyentes tampoco se acuerdan de la pregunta, así que no pasa nada. Sonia, ¿por qué es importante controlar, canalizar, transmutar ese miedo y no permitir que tome las riendas de tu vida? Yo pienso que el miedo y el objetivo que tiene, la finalidad que tiene la vida, son incompatibles de llevar. Y ahora me explico. El objetivo que tiene la vida es evolucionar y, si es posible, que es lo que deberíamos hacer, disfrutar del proceso, ¿vale? ¿Cómo se evoluciona? A través de las experiencias. Si estamos hablando que una experiencia es nueva hasta que la transitas una vez, estamos hablando de que está fuera de tu zona de confort. Con lo cual, si el miedo le dejas que te controle, nunca va a llegar la experiencia. Y si no llega la experiencia, no llega el crecimiento y la evolución, y por lo tanto estamos rompiendo las normas de en qué va este juego, que consiste en aumentar nuestro nivel de conciencia, en evolucionar, en irnos mejor de lo que hemos venido. Ese es el objetivo. Pero todo eso ocurre fuera de la zona de confort, y eso es lo que nos da miedo, con lo cual el miedo y nuestro crecimiento y evolución van de la mano. Con lo cual estamos jodidos. Acojonados. Porque hoy en día, digan lo que digan, y pese a que estamos creciendo a nivel consciencia, porque es una realidad, y estamos en un proceso constante, todavía estamos llenos, repletos de miedos. Esa es la realidad. Por eso es tan importante este tema, porque no puedes vivir, o sea, no puedes dar pasos completos cuando desde que te levantas tienes miedo a tantas cosas. Porque si uno tuviera un miedo a una cosa, Lidia, pues vale, a las cucarachas, bueno, pues te vas por donde no hay cucarachas y ya está. Pero claro, cuando tienes miedo a la soledad, a la no aceptación, a hacer el ridículo, a qué pasará, al fracaso, al amor... A ver, vamos a ver, ¿cómo puedes vivir de esa forma? ¿No, Lidia? Sí, completamente. A ver, yo creo que por eso es tan importante el autoconocimiento, porque al final el miedo nos conecta con automatismos. Y aunque simplemente suponiendo que tuviéramos solo miedo a una cucaracha, esa cucaracha puede estar modificando no tu camino vital, porque yo creo que eso viene muy marcado y no se puede evadir, pero sí que te hace tomar una dirección diferente a la que ibas a tomar, o tomar más rodeo. Entonces yo creo que una de las cosas principales para controlar o tener un grado de control mayor dentro del poco control que podemos tener es conocer bien esos miedos para darnos cuenta de nuestros automatismos, que son pues nuestras estrategias para evadir el miedo. Y es que además estás tocando un tema muy importante, porque para acabarla de fastidiar, por si acaso faltaba algo, ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo.
Porque a mí en los talleres, cuando toco este tema, que me encanta porque es un tema muy importante, la gente viene con miedos que cuando profundizamos se dan cuenta que no tienen que ver con la realidad. Entonces, claro, es más complicado, porque ni siquiera puedes trabajar con algo que no existe. Pongamos un ejemplo para que nos entiendan. Viene alguien y me dice, Santi, yo tengo pánico a conducir. Digo, vale, pánico a conducir. Vale. ¿Qué pasa si con un coche te dejo en un lugar donde no hay coches ni hay calles? Es un solar de 10.000 metros cuadrados. ¿Tendrías miedo a conducir? No, pues si no hay coches, no hay calles y no hay, pues no. Vale, entonces no tienes miedo a conducir. Tienes miedo a chocar, por ejemplo, o a accidentarte, o no a reaccionar. Pero es que luego te vas más profundo y dices, vale, ¿qué pasa si chocas? Pues que no me gusta, pero ¿qué es lo que te da miedo? No, en realidad me da miedo no chocar, me da miedo accidentarme de una forma mortal, o sea, morir. Y al final, de miedo a conducir, resulta que lo que tiene miedo es a morir. Por eso es tan importante saber a qué le tengo miedo. ¿Sí, Sonia? Esto me recuerda mucho a un programa tuyo, que lo pueden seguir en YouTube, que se llamaba El problema nunca es el problema. Es que realmente... Ahí lo dejo en el YouTube. El problema nunca es el problema. No somos conscientes, o sea, no rascamos. Básicamente la vida es un rasca-rasca y nos quedamos todo el rato por encima. O sea, me han despedido, ese es el problema. No, no es el problema. El problema es que no tienes dinero, porque si tuvieras 1.000 millones en la cuenta no sería un problema que te han despedido. Ah, es verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, pues entonces el problema, claro, es el dinero. ¿Es el dinero? A lo mejor el problema es que estás en manos de que tu vida sea lo que otra persona decide. A lo mejor la cuestión es que no eres emprendedor y eres, pues entonces igual está ahí el problema. Ya, pero si, ¿entiendes? O sea, es que hay que rascar, es que el problema nunca es el problema. Por eso, es que el problema es un paso más. No queremos complicarlo todo, ya de por sí bastante complicado es trabajar con los miedos, pero sí hay que indagar primero en cuáles son tus miedos reales, ¿no, Noemí? Porque si no, vas a estar trabajando con fantasmas. Como decía Lidia, bueno, y Sonia también lo ha nombrado, el tema de eso, de conocer un poco el origen, sobre todo también, a veces es el origen, pero otras veces son cosas que están como por encima, ¿no? Yo siempre comparo que a veces el tema emocional, psíquico y tal es como una cebolla, ¿no? Empiezas por las capas de afuera hasta que empiezas ahí a escarbar, a quitar y llegas ya a lo que es el puntito, ¿no? Pero para llegar ahí... Pues hombre, no se puede empezar la casa por el tejado, tienes que ir poco a poco, dependiendo también de tu estado evolutivo en este momento, de tu capacidad de entendimiento, de cómo te percibes a ti mismo, de cómo percibes a los demás, vas a poder entrar en un aprendizaje o en otro de lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces aquí es donde viene el tema, ¿eres consciente de ese miedo? Sí, vale, pues entonces si eres consciente de ese miedo, seguro que vas a ir tomando esas decisiones que te van a llevar o por lo menos te van a acercar a ese conocimiento del por qué. Pero cuando no eres consciente, ahí es donde yo sobre todo veo el problema, ¿no? Estás también en un periodo de aprendizaje, seas consciente de ello o no. Pero ahí es donde se van dividiendo, ¿no? los temas. Y yo lo he experimentado, ¿no? Yo he ido a ciertos terapeutas a abordar un tema y me han salido cosas que yo he alucinado y digo, esto viene de ahí, viene de mi madre, viene de mi padre, esto viene de esto que para mí yo pensaba que esto era una tontería y resulta que a nivel interno me afectó y resulta que ahora tengo miedo a esto por lo otro y eso, o sea, llegar ahí es mucha tela, es mucha tela. Entonces para mí es importante ver en qué punto estás de las dos partes, ¿no? Y entonces en base a eso ir moviéndote poco a poco. Definitivamente, ¿no? Entonces la pregunta que yo pienso que el oyente o nosotros mismos nos tenemos que hacer es, dejo de hacer un montón de cosas y de experimentar un sinfín de situaciones por miedo a qué pasará, como hacemos normalmente, o me lanzo a vivir sabiendo que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, Lidia. Bueno, la segunda parte es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Pues es lo que nos da miedo y es como agarras de la barandilla para ver si la piedra está suelta y si no está suelta ya doy el paso. Eso sería lo ideal y de hecho yo creo que en el momento en que una persona toma la determinación y decide empezar un proceso de desarrollo personal, como comentaba Sonia, de ampliar conciencia, de ir desprogramándonos para reprogramar y actualizar como nuevas
partes de nuestro software, ¿no? de vida, esto es necesario. Ese acto de valentía y de coraje de decir, bueno, no sé muy bien por dónde empezar, pero empecemos por el principio. Vamos a ver dónde nació esto. Para mí también es muy importante descubrir el origen, porque como ha dicho Noemí antes, pues hay miedos sistémicos, hay miedos de infancia, de heridas de infancia, hay miedos que si nos vamos a un plano más etéreo y más álmico, hay miedos de vidas pasadas. Entonces, en función de cada miedo, si de dónde ha nacido, pues ir a ciertas terapias y ciertas herramientas a desprogramar. Es que por haber miedos, hay miedo al miedo. O sea, es que ya, ¿para qué más? Sonia, ¿quieres comentar? Sí, yo creo que todo se resume al fin y al cabo en un concepto muy pequeño, una decisión. La vida es una decisión constante. Nos pensamos que tomamos decisiones el día que te casas, tomas decisiones el día de qué coche te compras, pero la vida se marca en pequeñas decisiones que tomamos desde qué desayuno haces hasta si te vas a ir a dar un paseo o te coges el autobús. Entonces es que el tema del miedo, como todos los demás, como el tema de ser feliz, como todos los demás, es una decisión personal. Porque no es tengo un miedo, ¿qué hago con él? Es tengo un miedo. La cuestión es, ¿te quieres quedar con él o has tomado la decisión de que quieres hacer algo con él? Y es una decisión personal. En el momento que tú tomas la decisión de que quieres hacer algo con él, creo que no es tan importante el qué haces, porque el universo es como un juego de dominós que tiras una y caen todas, y realmente no es importante por dónde empiezas, porque en el momento en el que tú mueves una ficha y le queda claro al universo, quiero hacer algo con esto, no sé por dónde empezar. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, aparece el libro, aparece el curso, aparece tu compañero o tu vecino bajando por el ascensor, que te da la palabra precisa para que empieces a tirar del hilo hasta encontrar el ovillo. El que quiere encuentra respuestas y el que no encuentra excusas. Sí. Entonces creo que es una cuestión de decisión. Punto. El resto viene. Pero ¿sabes qué pasa, Sonia? Tienes toda la razón. El único problema es que en la actualidad el 99% de las decisiones las tomamos desde el inconsciente. Y desde ahí es complicado trabajar con el miedo porque ahí es donde se produce el miedo. Entonces, es una parte compleja, ¿no? Pero es que anteriormente a eso has tomado una decisión en algún momento de tu vida que es la de quiero ya despertar. Pero también para eso, claro, que es donde vamos ahora. Necesitamos herramientas porque muchas veces la gente, como nosotros nos ha pasado o nos seguirá pasando, no tienes miedo por gusto. O sea, yo no conozco a nadie que realmente tenga miedo por gusto. Bueno, más allá de cuando vas a ver Chucky, ¿no? O una película de terror que te guste. No, lo que pasa es que no tienes las herramientas suficientes para salir de esa dinámica, de ese bucle. Pero ¿por qué no las tienes? ¿Por qué no las tienes? Pues por falta de educación emocional. Porque no has tomado la decisión. El día que tú tomas la decisión, yo tenía un mentor, el que me enseñó hipnoterapeuta, que decía, los cambios suceden cuando estás harta de estar harta. No cuando estás harta, cuando estás harta de estar harta. Y ahí es donde nace la decisión. Entonces, el día que tú crees que tener un problema es más grande que la solución que tú puedas encontrar, que te vas a encontrar mejor, que quieres ya, estás harta del miedo, ese día todo sucede, aparece solo. Pero sabes también, Sonia, que hasta que llegue ese día, que es, digamos, el negro, hay muchos colores. Y para pasar por ahí hay que tener herramientas. Por cierto, hablando de herramientas, Noemí, ¿qué herramientas podemos recomendar para la gente que quiere salir de esa dinámica de miedo constante? Pues a ver, yo por las cosas que hago, evidentemente para el que está como muy metido o por lo menos está abierto a entrar dentro de todas estas herramientas de sanación o de conexión espiritual, pues para mí es muchísimo más fácil, ¿no? La persona que se encuentra en ese momento, porque tienes pues desde registros acásicos, numerología, no sé, terapia floral, meditación, que para mí es fundamental hoy en día, por lo menos practicarla cada uno en su medida y dentro de sus conocimientos, ¿no? Porque creo que no es centrarse solo en los que estén abiertos a eso. ¿Qué podemos hacer de base desde que los críos van al colegio? Desde que empezamos a ir al colegio, ¿qué podemos hacer, ¿no? Ahí. Pues la presencia de la atención plena, el aprender a gestionar y a ver nuestras emociones. Es que para mí eso sería un cambio en el mundo y no pasa y no se hace.
Y es curioso porque luego llegamos a adultos y entonces estamos aquí, que si el miedo, que si el traspasar, que si el no sé qué, pero y la gente que no se puede estar escuchando, que no tiene ni idea de ciertas herramientas, dirá, ¿esto de qué están hablando, no? Claro. ¿Sabes qué me estaba riendo, Noemí? Que ahora que dijiste atención plena, dije, hostia, me acordé cuando yo era pequeño, que tenía 8 o 9 años, cuando estabas, que te acuesta tu madre, ¿no? Y que cierra la puerta y está todo a oscuras, que más atención no puedes tener, esa atención plena, y estás cagadito. Yo me acuerdo que sacaba la nariz, era lo único que sacaba, pasaba un calor de muerte sudando, y era atención plena. O sea, claro, es complicado por la dinámica en la que venimos, pero lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que, por supuesto que se puede. De hecho, yo creo que todos en nuestra experiencia, tanto nosotros como los oyentes, algún miedo han trabajado, algún miedo han dejado de tener. Siempre. Y si han podido con uno, pueden con los otros. Lidia, ¿querías comentar? Sí, un poco a raíz de lo que decía Noemí respecto a herramientas y uniendo un poco con lo que yo decía antes, en función del origen, pues hay un montón de herramientas que pueden ayudar. Sonia antes ha dividido los miedos en conductuales o más emocionales. Miedos más emocionales, pues la terapia floral va súper bien. Terapias como el coaching va muy bien, pero luego, por ejemplo, miedos más álmicos y de vidas pasadas, registros acásicos y la terapia regresiva va estupendo también. Pero como una herramienta a pie de mano, para si no tenemos tiempo, dinero o no sentimos esas herramientas tan cercanas, compartir. Porque lo primero que hace un niño cuando tiene miedo es cogerle la mano a alguien, coger la mano a alguien de autoridad y compartir su miedo. Para mí esto es fundamental y es una de las cosas que yo he visto en terapia grupal o simplemente en círculos de conciencia, en círculos de mujeres y demás. Cuando se comparte el miedo, pierde mucha fuerza, porque ya no pasa a ser un miedo único, no es tu miedo, es un miedo compartido y se empieza a compartir y a nutrir a través de los demás distintas herramientas y cómo otros los gestionan. Y se deshace mucho la intensidad como de vértigo. Pues es una herramienta muy buena y se nos está olvidando una de las más importantes, que es el tema de hoy, que es, si tienes miedo, hazlo con miedo, porque es genial que a eso que le tienes miedo lo hagas y digas, vale, yo tengo miedo, pero con 2 cojones, yo lo hago. Y te das cuenta que puedes hacerlo y dices, pues si pude hacer esto aún con miedo, también puedo hacer lo otro, ¿no, Sonia? Sí, correcto. Por eso al principio he empezado contando mi experiencia cuando yo no estaba despierta, cuando yo no era psicoterapeuta, cuando no había empezado mis estudios, que yo no tenía esas herramientas y me enfrentaba a eso y que ese era un claro ejemplo de si tienes miedo, hazlo con miedo. Entonces, nos ha pasado a todos, o sea, es que por más que trabajemos un miedo, el miedo no desaparece hasta el momento que te enfrentas con él. ¿Y cuándo te enfrentas? Cuando lo transitas. El resto es tinta en papel. Son teorías, pero hasta que tú no lo transitas, tú te puedes hacer 20 sesiones, regresiones, 4 flores y 5 hipnosis. Pero que hasta que tú no lo transites, no vas a romper el ciclo. O sea, entonces lo transitarás con más, con menos, más trabajada, más acompañada de la mano, pero escúchame, que esto o te lo cobras a la entrada o te lo cobras a la salida, que estas son las reglas, ya está. Y de eso estamos hablando. Vamos en la calle y nos gusta alguien y pensamos en decir, oye, yo le diría algo, pero lo primero que pensamos, no, ¿qué me va a decir? Voy a hacer el ridículo, yo qué sé, ¿no? Me va a poner una denuncia de acoso. No, dile lo que quieras, lo que sientas. Es mejor, yo creo, que quedarse con el gusto de hacerlo, aunque obviamente no salga como tú quieras, al quedarse con las ganas. ¿Qué es lo que nos pasa en el día a día? ¿Cuántas cosas, Lidia, dejamos de hacer todos los días? Desde pequeñas a muy grandes, precisamente porque tenemos miedo. Es que es una barbaridad. Infinitas. Tantos como pensamientos tenemos al día. Infinitas. Claro, entonces dices, no, hazlo. Y una buena herramienta es deja la mente en casa. Porque en lo que tiene que ver con miedos, el proceso mental es una porquería. Muchas veces, yo creo que el 95% de las veces, los miedos tienen más que ver con lo que imaginas que con lo que en realidad es. Volviendo al ejemplo de la chica o el chico, ¿no? O sea, todo lo que tú estás haciendo son especulaciones. Hasta que no vayas y le digas, oye, me gustas, no sabes qué va a pasar.
Pero eso puede ser con la chica, con el trabajo de tu vida, con un viaje, con una persona, con una situación, con lo que sea. El no ya lo tienes. Dime, Sonia. El no ya lo tienes. Es que ya está. Puede salir mal. Por eso, una recomendación que yo les hago cuando hacemos esto es no lo pienses. Yo pongo muchas dinámicas de choque en los talleres y claro, la gente cuando empieza a pensar en la dinámica ya no la quiere hacer. No lo pienses y funciona genial porque llegas y lo haces. Claro, yo he estado en saltos de altura con una persona que tiene miedo a la altura y déjale media hora para que piense si se tira o no se tira. Lo estás matando en vida. No, llegas y te tiras, que fue lo que hice yo en muchas ocasiones. A mí no me podrías convencer para hacer eso, ¿eh? A ti no te tengo que convencer, a ti te tiro directamente. Eso de tirarme a mí no me podría... Bueno, te empujo y cuando estés abajo me dirás, Santi, gracias por haberme empujado. Ay, qué bueno. Pero además muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que nos llevan a ese callejón que no queremos estar, pero que cuando estamos lo agradecemos. Sonia y luego Lidia. Y yo muchas veces en plan de cachondeo a gente querida mía, yo le digo, pero ¿para qué piensas si sabes que no se te da bien? Pues me hace genial. Mira, claro. Ese me lo voy a quedar yo y se lo voy a decir a muchos que conozco. Sal y entra normal. Eso también, sal y entra normal. Venga, y ahora hazlo. Eso también es buena. Lidia, ¿querías comentar? Sí, que bueno, el gran maestro de la terapia de choque y el mundo de los miedos es Alejandro Jodorowsky. Entonces, si algo te da miedo y todavía no te ves como para tirarte de un paracaídas, pues haz algo lo más cercano a eso psicomágico que vaya dándole señales a tu inconsciente de que no pasa nada, realmente. Pero ¿sabes qué pasa, Lidia, con eso? Porque hay inclusive sitios, lugares que se dedican a las terapias de choque puro. O sea, si tú tienes vértigo, te van a pasar a un 100 metros de altura y te van a colgar. El problema es que pasan dos cosas. O lo vences o te traumas para toda tu vida. O sea, de por sí ya llegas mal, ya sales fatal, ¿no? Ya sales de psiquiátrico. Por eso hay que ir con cuidado. Lo bueno con el miedo es que no tienes que ir de golpe si no quieres. Puedes ser una forma, pero puedes ir poco a poco. O sea, si a mí me da miedo la altura, pues no te subas a 20 metros, súbete a 3. Y vas trabajando tu ansiedad. Y subes a 4 y a 5. Es cuestión de trabajo. Pero el mensaje y lo importante es que por supuesto que podemos trabajar los miedos. Porque al final nos damos cuenta que el miedo no es el problema, ¿verdad, Sonia? El problema no es el problema. Exactamente. Además te voy a decir una cosa, como todo es un círculo y es experiencia, piensa en grande, da pasitos en pequeño. A veces, si lo que te da mucho miedo es algo que está aquí, deja de mirar esto, coge miedos pequeñitos del día a día, le voy a saludar a mi vecina, le voy a decir que se me deja tocar el perro que igual me muerde. Y como entras en un bucle de miedo, supero, según vas superando miedos, superar más miedos es algo muy natural. Con lo cual, al final, como comprenderás, yo soy una kamikaze de la vida. Porque ha sido cíclicamente el tenerme que batir en mis propios miedos y al final llega un momento que te da miedo, pero estás muy acostumbrada a enfrentarte a él, mirarle cara a cara y decirle, venga, va, aguanto la respiración y que sea lo que Dios quiera. Es que es eso, Sonia, es que esa es la actitud, no el no tener miedo porque a veces es imposible no tenerlo, ¿no? Además, que si me diera la opción de quitar el miedo de mi vida, a lo mejor decidía no quitarlo, porque hay una parte de gusto, pero lo importante aquí es que no le pongas tanto foco, no le des tanto poder, tanta energía. Correcto. ¿Cómo? No haciéndole caso al proceso mental. Sí, me da miedo, lo reconozco, pero yo lo voy a hacer. Y así nos vamos siguiendo. Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa lo que hacéis y dónde puede contactaros y después vamos con preguntas. Noemí, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo? Pues venga. ¿O te da miedo? Pues, bueno, más que miedo es incertidumbre a ver lo que me va a salir aquí. Juégatela. Venga. Bueno, pues mi nombre es Noemí Galván, ahora mismo estoy con mi proyecto que se llama Pausa Plena, ¿vale? Está dirigido a aquellos hombres y mujeres que sienten esa preocupación excesiva en su día a día sobre algún tema concreto, que se sienten desmotivadas, agotadas energéticamente, ¿no? Y normalmente esto suele ser por un estrés continuado en el tiempo. Entonces, Pausa Plena está creado para eso, ¿no? Para dedicarles ese espacio de calma, de vacío mental, donde puedan pues, un poco reconectarse con ellas mismas y a través de las técnicas
que yo utilizo dentro de la naturopatía evolutiva, poder llevar el cuerpo a un proceso de equilibrio natural a través de terapias holísticas. Y bueno, mucha gente se dirá, ¿y qué terapias son estas, no? ¿Qué incluye la naturopatía evolutiva? Bueno, pues entre ellas hay terapias que se enfocan más en el cuerpo, como el masaje yógico, la auriculoterapia, que es un tipo de acupuntura en el pabellón auditivo. Y luego también está la terapia floral y una consulta de naturopatía para ayudar a esas personas a cambiar hábitos en su día a día, ¿no? Ya sea a nivel de nutrición o simplemente pues eso, conductas que les perjudican. Entonces, luego tengo la otra parte que es más de información para su propio autoconocimiento, y esto es a raíz de mi formación con registros acásicos, numerología tántrica y luego pues meditación y atención plena, que para mí son la base de cualquier autorregulación de todo tipo que necesite la persona, ¿no? Al final se trata de vivir aquí y el ahora, y a través de todo esto podemos llegar a conectar con eso, ¿no? Con la calma. Y bueno, pues en este momento me encuentro con la creación de 3 programas, ¿vale? Entonces, pues para las personas que estén cerquita de mí, que yo estoy en Alicante, pues tendrán la posibilidad de disfrutar de 2 de esos programas porque son semipresenciales. Y luego, por otra parte, tengo un programa online que es sobre todo para la adquisición de información que viene de tu propia alma, ¿no? Que es a través de estas herramientas maravillosas de numerología tántrica y registros acásicos. Así que, bueno, pues animo a la gente a que contacte conmigo si tiene alguna duda a través de mi correo electrónico hola@pausaplena.com, o a través de redes sociales como Facebook, que me pueden encontrar por mi nombre, Noemí Galván, o en Instagram con el nombre de mi proyecto, que es Pausa Plena. Y en breve, espero en un mes o 2, publicar mi web, que la tengo ya casi a puntito. Así que pues, muchas gracias. Noemí, yo no sé si te daba miedo presentarte o no, pero lo has hecho genial. Lo has hecho genial. Lo has hecho genial. Yo no podría hacerlo así que, pues nada. A los que viven con lo que haces, obviamente que te contacten. Lidia, ¿vamos contigo? Vale, bueno, pues yo me llamo Lidia Ortiz de Zárate. Yo empecé siendo coach y luego ese coaching se transformó a un coaching transpersonal y siguió evolucionando a un coaching espiritual. Entonces hay una parte de mí que se dedica a hacer terapias sobre todo de desarrollo personal. Especialmente me apasiona los procesos de descubrimiento del propósito, dones, potenciales y miedos, o sea que el temazo de hoy me encanta. Y bueno, pues herramientas que yo utilizo en esos procesos, dependiendo un poco de lo que hay que desbloquear ahí, de lo que sale en sesión, pues puede ser registros acásicos, puede ser terapia regresiva, tarot evolutivo, constelaciones familiares con tarot, terapia floral, meditaciones guiadas y progresiones. Y luego tengo un programa que está saliendo ahora, que es para personas que les apasiona el mundo de la espiritualidad y quieren afrontar el miedo y de salirse de su zona de confort y dedicarse a este mundo tan apasionante. Y un máster de coaching espiritual para acompañarles durante todo el camino y tenderles la mano para que no les dé tanto miedo y enseñarles las nociones principales, cosas básicas que tienen que saber, y terapeutas que quieran escalar sus negocios aún más y sus consultas para llegar a más personas, ver qué se puede mejorar, y luego hay una parte ahí de marketing consciente para que el mundo pueda ver esa parte de la espiritualidad en la tierra. Ok, pues suena genial. Una cosa es, Lidia, ¿trabajas más presencial, online, grupal, individual? Trabajo todo online y de forma presencial me estoy para hacer formaciones de grupos de tarot evolutivo y tarot terapéutico. De momento mi plataforma es lo online a tope. Ok, y creo que no has dicho, ¿no? ¿Dónde te pueden contactar? Me podéis encontrar pues en Instagram, en Rincón de las Luces, mi página web rincondelasluces.com, y a mi número de teléfono 6622 10 891, que es haciendo por WhatsApp. Pues suena genial, además muchas herramientas, que es importante, ¿no? Para no ayudar con lo que queremos, sino con lo que necesitan, que es la parte fundamental, y instamos a la gente que vibre con lo que haces, obviamente, a que te contacte y te busque, ¿vale? Gracias, Lidia. Muchas gracias. Sonia.
Todos tuyos. Ahora que te cuento yo. Vamos a hablar De de... tus 7 vidas con los cuentas. No, que no nos da el programa para eso, Lidia. A ver, es que como lo mío nunca es normal, ya los que me conocen ya lo saben que soy así todo el rato. Yo en realidad estoy de año sabático, aunque no lo parezca. Me parece estupendo. ¿Sabes? Yo lo hago así, yo era, me puse en modo en tú y en nosotros, entonces me puse en modo donación. Yo ahora mismo al universo le llamo el jefe, porque me tienen nómina y trabajo para él por lo visto. Entonces, este era un poco el plan de devolverle al universo una entrada económica que había tenido abundante y dije, bueno, pues estoy en modo de dar y esto es lo que me toca ahora y acabarme un máster que llevo acabando desde que empecé. Pero por lo visto, como me parece que decía John Lennon, decía, la vida es lo que sucede mientras intentas que se cumplan tus planes, ¿no? Bueno, pues mis planes nada. Entonces, ¿qué ha pasado en este proceso? Pues que la vida en directo, básicamente. Entonces, finalmente me he puesto a dar conferencias, me he puesto a dar cursos, los últimos así medio interesantes son El juego del dinero, 20 horas, ahora mismo voy a estrenar el domingo Cómo se fabrica la felicidad, desde temas médicos, cómo se fabrican hormonas de la felicidad, hasta las 16 mejores formas de tomar decisiones correctas que te hagan feliz, o sea, el manual de vamos a por la vida. Y entre tanto, pues otro que es muy interesante, porque el libro que más leyes contempla son las 36 leyes espirituales, pero yo he conseguido, tras recopilación, hacer mi dossier de las 52 leyes espirituales, oiga. Entonces, en presencial hago esto, como veis me gusta afrontar la vida con mucho humor, a los de arriba les encanta, si queréis superar el miedo, empezar por el humor y reíros del tema, cualquier tema con humor. Aparte de esto, como yo estoy en modo oscuridad que se dice, no tengo página web, no estaba de cara al público, aún así me hinchan a llamar a pedir consulta y que yo subo el precio y me siguen llamando, digo pues nada, que me quieren pagar, pues venga, vamos allá. Entonces, básicamente es una situación un poco rara. Entonces, por eso que estoy un poco a la luz, no me vais a encontrar. Tengo un canal de YouTube donde doy contenido gratuito. Podéis acceder a él con mi nombre completo, Sonia Andrío Alcalde. Doy desde técnicas psicológicas para conseguir retos, ranking de compromiso, cómo superar el miedo, o sea, cómo superar la diferencia entre el dolor y sufrimiento, cómo superarlo o evitarlo. Hay trucos para que la vida te vaya mejor. Tengo el canal y luego, si como mi profesión es o terapeuta psicológica o mentora, hago mentorías privadas, hago terapia psicológica privada. Entonces, si alguien me quiere localizar, sí que puedo dar mi número de teléfono. De hecho, se me había ocurrido hacer una broma porque como vi el último capítulo vuestro, bueno, no el último, uno que he elegido, y había una señora muy profesional con un póster detrás, un logo aquí, un número aquí que se movía y tal. Y saca el número. Y digo, yo aquí sin merienda, digo, pues nada, yo me lo voy a hacer de forma tradicional. Mi número es este, el que pasa por debajo de la pantalla. Este es mi número, ahí se puede llamar. Y digo, me lo voy a hacer tipo Gran Hermano, ¿sabes? Nominada para salir. Pues fantástico. Se ve estupendamente, ¿eh? Yo digo, yo lo hago así. Porque yo estoy en la sombra. Pero bueno, que en realidad yo estoy en modo donación, que estoy en modo... pero es lo que tiene, que lo que das es multiplicado y según doy, pues es que me hincho a recibir y no me da la vida. Sonia, yo creo que tú más que en la sombra estás en la luz. No lo sé, pero es lo que percibo. Pues nada, igual, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que ha de ser mucha. Obviamente que te contacte. Pues nada, si os parece bien, ya nos hemos presentado, vamos a algunas preguntas de los oyentes o comentarios. Dice, soy Elena de Ribadesella. Eso de que si tienes miedo, hazlo con miedo, suena muy bien, pero llevado a la práctica, por lo menos para mí, es imposible. ¿Cómo hacerlo? Que esto le pasa a mucha gente y es lo que comentábamos, ¿no? Una cosa es que quieras hacerlo y otra cosa es que puedas hacerlo. Pero bueno, Elena, aquí también para esto, nadie ha dicho que lo tengas que hacer sola. ¿O sí, Lidia? Eso es, no es necesario compartir los miedos, como he dicho antes, a mí me parece una de las herramientas más sanadoras porque empodera mucho de por sí el compartir y luego el ir haciendo mini retos que te vayan acercando cada vez más a ir saliendo poco a poco de ese miedo. Hay que ser inteligente, el miedo está en la mente, entonces hay que hablarle a la mente de una forma que le guste. Entonces, si a la mente le da mucho miedo decirle que va a correr 5 kilómetros, pues le vamos a decir que va a correr 100 metros. Cuando haya corrido 100 metros, que va a correr otros 100 y así. Aquí lo curioso que me parece que nos pasa a muchos es el hecho de que, es lo que decíamos, ¿no?
esos miedos tienen más que ver con lo que tú dices, con la cabeza, con lo que tú piensas, que lo que en realidad es, ¿no? Y cuando hablamos de que no estamos solos, es que somos muy curiosos los seres humanos. O sea, si tienes un problema con el coche, lo llevas al taller mecánico, ¿no? A que te lo arregle. Si tienes un problema médico, vas al doctor. Pero si tienes un problema de miedos, ¿los tienes que resolver solo? No, ves a profesionales. Gente que nos dedicamos a trabajar con los miedos, ¿no, Noemí? Es que, claro, yo entiendo también lo que dice, bueno, pues la persona que ha preguntado esto, Elena, porque al fin y al cabo es lo que hablábamos al principio, es algo que experimentamos constantemente todos. Hay que buscar también cuál es el momento para afrontar ese miedo. No todos estamos preparados para decir, venga, siento miedo, ala, venga, para adelante. No, también hay que darle espacio a ese miedo y permitirnos sentirlo. Y cuando llegue el momento, cuando ya encontremos ese espacio o esa persona o esa experiencia que nos ha dado pie a afrontar ese miedo, hacerlo. Pero cada persona tiene que buscar también su lugar y su momento para hacerlo, ¿no? Y como decía Lidia, lo de los mini retos, pues está genial, ¿no? Ver cuál es ese miedo, enfocar, o sea, darle la atención que se merece y poco a poco ir dando esos pequeños pasitos que te van a llevar también a afrontar ese miedo tarde o temprano, ¿no? Pero creo que es importante que cada uno se dé el tiempo que necesita para ello. No hay que forzar tampoco, ni forzárselo como terapeuta, no podemos forzar a alguien a que lo haga, ¿no? Por lo que decías, no podemos, puede ser una frustración después. Claro, no podemos forzar a nadie a hacer absolutamente nada. De hecho, yo tengo dudas de si hasta podemos ayudar a alguien, pero lo importante es que la gente sepa que hay personas especializadas en trabajar los miedos, claro, que no tienes por qué vencerlos solos. Yo he vencido muchos miedos solos porque en su momento no sabía que había alguien que me podía ayudar. Cuando descubrí que había alguien, pues me apoyé en esa persona o en esas personas, porque para eso está, que es lo que estamos hablando. Si hay profesionales para cada cosa, ¿por qué tienes que solucionar tus miedos tú mismo? Entonces, es importante que por lo menos lo sepamos, ¿no? Más allá que, como tú dices, Noemí, cada quien tenga su proceso perfecto. Dice, mi nombre es Quique, de Lugo. Estoy totalmente de acuerdo con el tema. Yo reconozco que he dejado de hacer muchas cosas por miedo y ni siquiera sé a qué. Sin embargo, cuando logro hacer algo que me da miedo, aún con miedo, la sensación es fantástica. Así que estoy totalmente de acuerdo con el tema. Sonia, pues es que es así, ¿no? Lo que he dicho, detrás de tu gran miedo está tu mayor bendición. Es que no hay más nada que decir. Además, a nosotros nos habrá pasado a los 4, ¿no? Esa vez que has hecho algo que te daba mucho, mucho miedo y cuando lo has hecho has dicho, ¡ole! La madre que me parió. ¡Ole! Es una gratificación brutal cuando traspasas, o sea, es que es ese amor hacia ti mismo, hacia lo que acabas de experimentar y hacia otra cosa nueva que viene después de eso, ¿no? Entonces, para mí es sanador por naturaleza afrontar ese miedo, ¿no? Cuando puedes hacerlo y consigues llegar ahí. Es que es de verdad, mira, no sé por qué me acordé ahora de la película de Corazón Valiente de Mel Gibson, ¿no? ¿La habéis visto, no? La escena donde va con el caballo, que todos están yendo de la guerra y les dice, cuando estéis a punto de morir en vuestro lecho de muerte, daríais todos los 40 años que os faltan por ese momento para poder defender la libertad, ¿no? Y es cierto, muchas veces nos pasa eso. Nos vamos a ir al otro mundo diciendo, pero qué tonto soy, ¿por qué no intenté esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no me tiré? Y eso es lo que, si se puede, hay que evitar. Pero esto es opcional. Dice, soy Esperanza. Yo tengo un miedo irracional a los espacios cerrados. Lo he intentado todo de varias formas, pero hasta la fecha lo sigo teniendo. ¿Qué haces con un miedo así? Tenemos 30 segundos. ¿Lidia? Los miedos inconscientes e inconscientes normalmente tienen que ver con vidas pasadas, así que yo le diría, si no ha probado la terapia regresiva, que la pruebe. Si la ha probado y no le ha funcionado, que lo siga intentando con otro terapeuta, pero normalmente el tema de terapia regresiva, hipnosis con cosas inconscientes que no sabes de dónde vienen, da con la tecla. Pues interesante lo que estás comentando y en este caso le diríamos lo mismo, pues no pases de un espacio abierto a un espacio cerrado. Poco a poco, dejas la puerta abiertita, lo haces con una persona. O sea, a ver, es que también, si tienes claustrofobia y de pronto te meten en una caja de zapatos, pues hasta yo voy a pasar miedo, ¿no? Pero también bueno.
el momento vital que estamos pasando ha generado gente que no tenía claustrofobia. El tema del COVID y la pandemia llega bastante gente a sesión con fobias de este tipo nuevas que les ha empezado a pasar. Además, Lidia, que estas cosas, a ver, yo he hecho escalada, he saltado de aviones, he hecho paracaidismo y a los 40 años desarrollé vértigo. A las alturas, o sea, no te lo pierdas, pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa. Se nos va el tiempo, Esto es como muy siempre. original, ¿eh? O para otro programa. Sonia, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Noemí Galván. Chicos, ha sido un placer, gracias. Un placer, Noemí, que hayas compartido el programa también. A vosotros y gracias por este espacio que es maravilloso. Y Lidia, encantado que hayas estado hoy. Igualmente. Ojalá y nos veamos pronto Por invitarme. juntos. A los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo.